1:21 de la tarde y estamos con Diego Pajares y Fernando Tincopa para analizar un tema importante, segundas vueltas regionales y el comportamiento electoral en estas. Ante todo, Diego, Fernando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Omar, Fernando, bienvenido. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de radio y televisión. Ya se ha remitido esta solicitud de parte del Jurado Nacional de Elecciones a la presidencia para que se convoquen elecciones de la segunda vuelta regional para el 4 de diciembre. Eso tiene que ser proclamado o convocado por el Ejecutivo, ¿no? Así que tendríamos esta primera fecha y ya es tiempo, Fernando, bienvenido desde el Centro Wiñac, para analizar cómo votan los peruanos en segundas vueltas. Y tenemos datos interesantes acerca del ausentismo en las segundas vueltas. El peruano en regiones se interesa mucho por la primera vuelta, pero no tanto por la segunda. ¿Qué datos tenemos? El primero es que votan menos, votan muchísimas menos personas. Calculamos que la tasa crece un 10% de ausentismo en segunda vuelta en comparación a la primera vuelta. De hecho, esto es así tanto para las elecciones nacionales, para las segundas vueltas presidenciales, como para las regionales. Pero históricamente las regionales han tenido una mayor tasa de ausentismo, lo que se traduce en que la gente probablemente le preste menos atención incluso a las elecciones regionales y menos aún a la segunda vuelta. Y algo que hemos visto siempre, no solamente en las elecciones regionales, sino también en las presidenciales, es que no siempre el que va primero, el que acaba primero en la primera vuelta, termina ganando, sino que hay un envión del segundo que suele pasar. Esto también lo hemos visto en las elecciones pasadas. ¿Esto es una tendencia? No, sería difícil establecer una tendencia en principio también porque las elecciones de segunda vuelta a nivel subnacional son muy recientes. A partir del 2010 recién las venimos implementando y en estas tres últimas elecciones lo que hemos visto es que alrededor del 53% de los candidatos que quedaron en primer lugar en la primera vuelta terminan ganando la elección también en segunda vuelta. Lo que nos dice esto es que cerca la mitad de los candidatos que salieron segundos, obviamente, disputan incluso la posibilidad de ganarle a aquellos que salieron primeros. Y lo vemos de manera sostenida. Eso quiere decir que el hecho de ganar en primera vuelta no te endosa automáticamente la victoria en segundas. Y un dato, a ver, que haciendo las comparaciones que no se da en las municipales y regionales como sí se da en las elecciones nacionales, es el voto anti, ¿no? El voto por el mal menor que hemos visto, valgan verdades, en las últimas, no sé, 4 o 5 elecciones. ¿Se da esto en las municipales y regionales? Menos, muchísimo menos. De hecho, también tiene que ver con el ausentismo, porque ese voto de rechazo se expresa más en segundas vueltas, donde tienes que votar por aquel que no quieres que salga. Y de hecho, en primera vuelta nacional, el ausentismo es menor justamente porque a la gente no le interesa, pero le interesa más cuando, digamos, las toca y tienen que votar para que no salga alguien en segunda vuelta, y el ausentismo se reduce en segunda vuelta para elecciones nacionales. Así es. Pero para elecciones subnacionales lo que vemos es que, al contrario, la gente no tiene a la polarización como un factor determinante en el juego político. Y con eso sumado a la baja información que tienen las personas acerca de los candidatos, que obtienen menos del 25% de aprobación en la mayoría de los casos, se suma a que la gente tenga un desinterés sostenido para segundas vueltas que se expresa en que dejan de asistir. Y cuando se habla de bajo porcentaje de votos y alto nivel de ausentismo, hay que hablar también de legitimidad, ¿no? De el respaldo real que obtiene un candidato que gana con solamente, no sé, 20% o 25%, porque en esta segunda vuelta regional gana el que obtiene mayor votos. Pero, ¿tú crees que con un alto ausentismo podríamos estar hablando de autoridades con baja legitimidad, con bajo respaldo? Sí, totalmente. Incluso hay una figura interesante en la que ponernos a pensar. Antes no existía segunda vuelta para gobernadores regionales y ahora tampoco existe para alcaldes distritales, que son aquellos que incluso en cifras que calculamos, del todo el total de alcaldes electos, menos del 30% han superado la barrera de llegar a pasar el umbral del 30% de votos con los que fueron electos. Claro. Esto quiere decir que si tendríamos elecciones de segunda vuelta a nivel distrital y provincial, tendríamos más de 1000 elecciones simultáneas en los distritos porque los alcaldes elegidos no tienen alta legitimidad de ingreso. Sí, de por sí ya la cifra está baja en general. Muchísimo. Si hubiera segunda vuelta en distritos, alcaldes, estaríamos con un montón de candidatos, un montón de segundas vueltas, digamos. Prácticamente como repetir la elección, diría yo.
y entre dos candidatos. Y esto es problemático porque, como tú dices, la legitimidad no solamente se basa en el componente legal, sino en el componente, digamos, que recubre de medida justa, correcta, adecuada, la decisión de la población para escoger a una autoridad que se ve más o menos respaldada. Pero finalmente son las reglas del juego, ¿no? Es decir, se da una elección, si la gente no acude a votar, bueno, después... que se tengan las consecuencias, ¿qué hacemos? ¿no? Que es lo que siempre, a lo que siempre nos acostumbramos. Aquí en El Poder en Tus Manos estamos sacando permanentemente informes con los antecedentes de cada uno de los candidatos. Hay candidatos que van a segunda vuelta en Moquegua que han reconocido que se han robado la plata en carretilla, o sea, con esa desfachatez. Muchísimas gracias, Diego, Fernando, por Encantado. toda esta información importantísima. 1:26 de la tarde.